A través de los años, hemos aprendido que el éxito está en cada paso que damos. El tiempo y los avances tecnológicos no se limitan. Nos llevan por caminos que pocos han podido imaginar. El crecimiento requiere no solo de una visión emprendedora y analítica, también requiere de sueños, humanidad y perseverancia. IT Innova alcanza 10 años al lado de aquellos que se han atrevido a soñar con la grandeza. Celebramos el camino recorrido y empeño constante para seguir alcanzando nuestras metas. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este panel. Digamos que el día de hoy hemos querido traer, digamos, una dinámica muy diferente a los webinarios que hemos realizado durante los últimos meses. Digamos que hoy no les vamos a hacer demostraciones ni presentaciones extensas en PowerPoint. Hoy, como bien lo dice nuestro título, pues nos vamos a tomar un café y vamos a hablar de datos, que es lo que queremos comentarles y conversar un poco con ustedes el día de hoy. Hoy precisamente he invitado a 13, digamos, personas que están en nuestro equipo, Estefanía Meluc, Nelson Melo y Edgar Zamudio. Bueno, buenos días para todos, Estefi, Nelson, Edgar, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Bien ustedes? Muy bien, Estefi, muchas gracias. Como bien les decía al inicio, pues tomémonos un café y aquí precisamente me estoy tomando un cafecito Juan Valdés de la línea Buen Día, muy rico para iniciar este día y para comenzar a hablar de datos. Edgar, estás en México, ¿qué tal las cosas allá en México? ¿Cómo vas? Buenos días. Igual, ya sabes, en confinamiento todavía, pero bien. Bueno, somos Juan Valdés, pero bueno, es café de Chiapas, muy bueno. Buenos días a todos y un gusto estar aquí con ustedes. Qué rico, Edgar, gusto en conocerte, bueno, en saludarte, perdón, en saludarte. Estefi, tú estás en Bogotá, ¿no? Sí, aguantando frío, tomando agua. No mentiras, café. Café también. Bueno, eso sí, hay que tomar cafecito para que hablemos de datos. Y Nelson, ¿tú dónde te encuentras? Bien, por aquí cerca de Bogotá, en la sabana cerca de Bogotá, bastante frío. Y por eso el cafecito colombiano. Bueno, así debe ser para este frío. Yo los saludo desde Medellín, aquí pues hoy sí está haciendo un día un poco caluroso, pero bueno, de nuevo bienvenidos. Vamos entonces a hablar de datos, que es lo que queremos hablar el día de hoy. Voy a presentarles mi pantalla, solo quiero mostrarles unos slides realmente muy cortos, son tres slides para hablar de datos. Y básicamente el día de hoy pues vamos a hablar de estrategia de virtualización de datos o bodega de datos y poder responder esa pregunta de cuál es la mejor estrategia para nuestra compañía. Si nos enfocamos o nos decantamos por una estrategia pensada en virtualizar todas nuestras fuentes de datos, o más bien hacemos procesos ETLs y construimos un data warehouse. Eso es lo que vamos a hablar con nuestros tres invitados el día de hoy. Para los que no nos conocen, pues somos IT Innova, somos una empresa colombiana ya con 10 años en el mercado. Básicamente nos enfocamos en apoyar, en ayudar a nuestros clientes, en responder sus preguntas de negocio con base precisamente a los datos, con base en nuestros servicios y soluciones de analítica. Bien, hablemos de lo que queremos o comencemos a conversar un poquito de lo que nos llama hoy y por lo que nos reunimos hoy precisamente. Digamos que hoy día los datos pues continúan representando una gran oportunidad y un desafío para muchas organizaciones. Muchos hemos escuchado hablar de la firma IDC, que permanentemente pues, está haciendo investigaciones de mercado enfocados a tecnología, y IDC ha estimado que se han creado 33 zettabytes en el 2018. ¿Qué es un zettabyte? Seguramente pues nos dificulta entender qué es un zettabyte. Pues es precisamente el equivalente a 1.000 millones de terabytes. Bien,
Este es un número pues realmente muy difícil de comprender para la mayoría de nosotros, pero para ponerlo, digamos, en un contexto, en una perspectiva un poco más aterrizada, digamos que si por cada terabyte representa un kilómetro, pues un zettabyte equivaldría a cerca de 24.943 kilómetros, más o menos. Estamos dando unos 9 viajes alrededor de la Tierra. Bien, entonces, digamos que en el 2018 se crearon 33 zettabytes, ¿sí? Digamos que de esos 33 zettabytes, cerca del 15%, pues eran datos nuevos. Y el resto precisamente se generó a partir de la replicación y distribución de estos datos, y es ahí precisamente donde tenemos el gran desafío, la gran oportunidad sobre los datos. Y solo, digamos, de ese 44% de datos que se han generado, digamos, que hacen parte de esa distribución, solo, digamos, el 21% de estos datos se está analizando, ¿sí? Ahí es donde, reitero, tenemos una gran oportunidad y un gran desafío. Y por último, para terminar con esta introducción, pues el 60% de las organizaciones están enfrentando precisamente un desafío en cuanto a calidad, complejidad, completitud y todo, digamos, todas estas características de calidad de datos que hoy en día nos enfrentamos y que tenemos precisamente al momento de gestionar pues este gran volumen de datos. Así que hoy en día pues todas las compañías tienen datos, datos y más datos en sus diferentes fuentes. Llamemos fuentes de datos transaccionales, no transaccionales, fuentes de datos on-premise, cloud, SQL, no SQL, y ahorita le sumamos pues digamos, dos componentes importantes al momento de estar generando data permanente, como son todos esos dispositivos IoT que estamos incorporando en nuestra vida diaria y en la vida organizacional, y redes sociales. Sabemos que redes sociales hoy en día, pues, segundo tras segundo está generando una gran cantidad de datos que necesitamos precisamente estandarizarla, disponibilizarla y analizarla. Básicamente es una pequeña introducción que quería hacerles para pues, abrir este panel precisamente que nos convoca el día de hoy y comentar precisamente un poco acerca pues, de lo que hemos, o esta introducción más bien. Así que, Nelson, quiero comenzar contigo y pues vale la pena mencionar, pues Nelson es uno de nuestros ingenieros de IT Nova. Nelson pues tiene más de 10 años de experiencia manejando datos transaccionales y bien importante, pues Nelson tiene una especialización en bodegas de datos e inteligencia de negocios. Y precisamente tu especialidad, Nelson, cuéntanos un poquito qué es una bodega de datos en palabras sencillas, qué es un data lake, como para que vayamos aterrizando un poquito estos conceptos, Nelson. Vale, Daniel. Bueno, primero un gusto hablar de esta pasión que son los datos desde las diferentes perspectivas que vamos a tener durante la charla. Uno de los conceptos definitivamente que debemos aclarar siempre que hablemos en el mundo de los datos van a ser las bodegas de datos. Recurrentemente lo estamos viendo, en nuestras compañías los utilizamos. Mucha de la información que nos llega finalmente reside en una bodega de datos. Yo creo que la forma más práctica, sencilla y clara de explicarlo, una bodega de datos en últimas, se resume como una base de datos. No es nada diferente a una base de datos. Muy semejante a las bases de datos tradicionales, transaccionales como las llamamos, simplemente que tiene o parte de un diseño diferente. Se piensa para un propósito distinto en la organización y por lo tanto se diseña de una manera diferente. Mientras en nuestras bases de datos transaccionales lo común es que hablemos de el modelo relacional, ese tipo de estándares, ANSI, ISO. Cuando pasamos al mundo de las bodegas de datos hablamos de diseños basados en metodologías como la de Kimball, Edmond, los Data Vault. Ese tipo de diseños cambian un poco la estructura, pero finalmente, Daniel, y para todos los que nos escuchan, la forma práctica de entender un data warehouse es una base de datos, no es nada diferente. Quitémosle todas las arandelas y los aderezos, y si lo llevamos a
nuestra práctica, un data warehouse es una base de datos diseñada de una manera distinta para cubrir un propósito diferente dentro de las organizaciones. Eso sucede. Como lo dices, Nelson, quitándole los aderezos y precisamente tomándonos el café el día de hoy, queremos bajar esos datos, entender de una mejor manera, pues en cuanto a gestión de datos se refiere, cuáles son, digamos, pues toda esa serie, digamos, de conceptos, de tecnologías. Estefi, buenos días de nuevo. Vale la pena igual resaltar, Estefanía es nuestra líder de analítica en IT Nova. Estefanía es ingeniera industrial, actualmente estudiante del máster de transformación digital y experta en soluciones de analítica, experta en proyectos precisamente de analítica. Así que, Estefi, háblanos un poquito de qué es un proceso de TL y para qué sirve, por qué es relevante un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Bueno, buenos días para todos. ¿Qué es un ETL? Y seguramente ya muchos estamos familiarizados. Y si no, lo podemos entender fácilmente con las siglas, ¿cierto? Entonces, E de extracción, T de transformación y L de carga o de loading. Entonces, lo que hacemos finalmente o el propósito principal de un ETL es justamente ese, es migrar los datos desde un origen hacia un destino pasando por una serie de transformaciones. Los ETLs juegan un papel súper importante en todos los proyectos de analítica y en las estrategias de gestión de datos porque facilitan que la información se mueva libremente entre diferentes sistemas, entre diferentes aplicaciones, sin importar el formato y combinando las diferentes fuentes, los orígenes y los destinos. Entonces, ¿qué tipos de orígenes nosotros podemos alcanzar con un ETL? La primera parte, que es la extracción, pues pueden ser muchos y de múltiples formatos, bien sea podemos tener una base de datos, un sistema heredado, un CRM, un servicio en la nube, un dispositivo, por ejemplo, también streaming, aplica una plataforma de datos, un almacén de datos, en fin. En la medida en que crece el volumen de los datos, pues también crece la variedad y los orígenes a los que nos podemos conectar. Entonces, el objetivo de ese primer paso de extracción es justamente automatizar el proceso de esa captura de los datos y generar un flujo de trabajo que sea confiable y que sea eficiente. Cuando ya pasamos al segundo pasito, que es el de transformación, lo que hacemos es ejecutar ciertas operaciones. Entonces podemos hacer operaciones de limpieza. Entonces, en la limpieza lo que hacemos es encargarnos de resolver todos esos issues de calidad o que, por ejemplo, no están conformes con el tipo de dato o, por ejemplo, vacíos o nulos. Podemos también hacer operaciones de formato, ¿cierto? Para que se ajuste un único formato a todos, operaciones de clasificación para quitar duplicados, para agrupar, para agregar, para calcular, en fin, hay diferentes tipos de operaciones. Y cuando ya yo termino de transformar y de modelar la información, pues, ¿qué debo hacerla? Llevarla a un destino, ¿cierto? Llevar a esa ruta final. Y esas cargas pueden ser justamente incrementales cuando me llevo solamente los nuevos registros basados en una llave, en una combinación de campos o en una fecha, o puede ser una carga completa. Y esa carga completa representa un reto cuando los datos crecen exponencialmente. Pero ya pues depende de la estrategia y de la necesidad, se define justamente cuál es la estrategia de carga. Entonces recordemos, ETL, extracción, transformación y carga. Estefanía, muchísimas gracias. Creo que ahí vamos hilando conceptos, bodega de datos, fundamental hacer los procesos ETLs para la construcción. Nelson, quiero volver contigo y creo que se nos pasar por alto más bien hablar un poco de data lake. ¿Cuál es esa gran diferencia a muy alto nivel de lo que es una bodega de datos, un data warehouse y un data lake? Perfecto, Daniel, aquí engranamos bien porque lo que nos acaba de comentar Estefanía entra en juego muy bien para lo que vamos a hablar. Ya definimos el concepto de la bodega, tenemos la claridad. Cuando se pensaron y diseñaron las bodegas de datos, los propósitos eran muy diferentes y los volúmenes de datos claramente eran distintos. Las bodegas de datos son diseños de los años 80, terminando los años 90, pero el mundo convulsiona a nivel de los datos y vamos a una velocidad acelerada y eso generó la necesidad de tener unas nuevas estrategias
para el tratamiento de esos volúmenes tan altos de información. Una de esas estrategias, que en su momento fue una tendencia, pero ahorita ya es una realidad y una tecnología totalmente madura, es el tema de las lagunas de datos o los data lake. Los data lake, a diferencia de las estructuras de base de datos tradicionales, sean base de datos transaccionales o las bodegas de datos, no está pensado para guardar la información de una manera muy diseñada, muy estructurada. Son grandes repositorios de datos, pero los datos se guardan como están construidos o como están recaudados nativamente. Entonces, en una laguna de datos, en un gran lago de datos, podemos encontrar datos estructurados, datos no estructurados, datos que lleguen de algunas fuentes como bases de datos o datos que se están generando en vivo como con dispositivos stream, sensores, todo ese tipo de información que recaudamos en nuestras redes sociales o toda la información que está disponible en la web que es de interés para una organización puede ser llevada a un repositorio de tipo data lake. Cambian las tecnologías totalmente, aquí ya no tengo un único software, mientras yo manejo mi base de datos transaccional y mi bodega de datos, puedo hablar de un grupo muy cerrado de herramientas, un manejador puntual de base de datos, pero ya en el mundo de los data lakes es un ecosistema muy grande, ya empiezo a incluir servicios, estoy hablando de la nube 100%, y puedo incluso tener plataformas de diferentes fabricantes cumpliendo el propósito de soportar mi lago de datos. En resumidas, el concepto es, quiero guardar altos volúmenes de información, no quiero darles mucho tratamiento, entonces lo llevo a un data lake, y luego sobre esa información, incluso sin saber si me va a ser útil, luego tomo la decisión de qué análisis o qué tratamiento le haré a esos datos. Una gran diferencia entre los data lake y las bodegas de datos sería la tecnología, las herramientas utilizadas. En un data lake estamos hablando 100% de la nube. Una bodega de datos todavía puede estar en on-premise. Serían conceptos, Daniel. Gracias, muchas gracias, Nelson. Bueno, quiero conversar un poco con Edgar. De nuevo, Edgar, buenos días. Para introducir a Edgar, pues Edgar es ingeniero de soluciones de TIPCO para América Latina. Como bien saben, pues nosotros en IT Nova somos partner de TIPCO igual para América Latina. Bien, Edgar, digamos que está enfocado en proyectos y soluciones de data management y cuenta con más de 20 años de experiencia en soluciones de tecnología. Edgar, de nuevo, muy buenos días y continuando hilando los conceptos que venimos discutiendo, bodega de datos, data lake, procesos ETLs, ahora comparemos qué es virtualización de datos, que es precisamente el otro concepto del cual queremos hablar el día de hoy, Edgar. Ok. Bueno, aunque es algo que ha estado en el ambiente de tecnología por mucho tiempo, la virtualización de datos, es confuso a veces el aterrizar el concepto. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. La virtualización de datos es una plataforma donde voy a crear una capa semántica de todo lo que existe abajo como fuentes de datos. Fuentes de datos, llámese aplicaciones de negocios como CRM, CRPs, mismo bodegas de datos o incluso data lakes, archivos planos, redes sociales, todo aquello que tú quieres conjuntar para crear en algún momento, llamemos un ejemplo, un reporte general de ventas, poder conjuntar toda esa información y tradicionalmente para una persona de negocios pues tendría que gestionar la conexión a cada una de esas fuentes. Cuando tú tienes una capa de virtualización, lo que haces es abstraes toda la conexión a esas fuentes, porque lo haces en esa capa de virtualización, haces la conexión a las diferentes fuentes, combinas los datos, lógicamente no es que hagas una extracción y los subas a un lugar, sino simplemente haces las vistas necesarias donde combinas esos datos, y después esos datos que los combinaste en vistas, los pones a disposición de los usuarios en forma de una base de datos o un web service. Entonces es importante entender que en esta capa intermedia tengo los conectores necesarios para conectarme a las diferentes capas
tengo las herramientas necesarias para combinar esos datos, hacer un poco de enriquecimiento también de los datos, y tengo esa capacidad de poner a disposición de los usuarios esas vistas para que en el momento que ellos la requieran, esta capa de virtualización va y hace la solicitud a las fuentes originales, trae los datos, los pone en memoria y los sirve al usuario. Cuando me refiero al usuario, normalmente estoy hablando de herramientas de analítica, llámese como se llame, la herramienta analítica, o incluso aplicaciones. Tipo de fuentes, pues casi tan variadas o igual como puede tener una bodega de datos o un data lake. Y lo que es importante entender es que no, al momento que pasa por esta capa de virtualización los datos, no guarda una copia, se le entrega al usuario, ¿no? Entonces sería la diferencia esencial. Y bueno, nada más aquí es importante mencionar que no son excluyentes ninguna de estas tecnologías. Edgar, muchísimas gracias. Fundamental lo último que mencionas, no es excluyente una bodega de datos y virtualización de datos, y más adelante vamos a conversar un poquito, pues, cuáles son los escenarios ideales por los cuales pues debemos decantarnos o por la una o por la otra o por las dos. Nelson, quiero volver contigo y preguntarte y que nos cuentes un poco cuándo crear una bodega de datos, cuáles son, digamos, esas consideraciones que debemos tener presente a la hora de configurar un data warehouse, Nelson. Claro, Daniel. Yo creo que el ítem más importante es tener en cuenta el objetivo. Aquí ya hemos hablado, pusimos sobre la mesa 3 o 4 tecnologías para el manejo de los datos, cada una de ellas con un propósito y un alcance, y complementarias. Totalmente claro lo que dice Edgar y es así. ¿Cuándo construir una bodega de datos? Cuando tengo un volumen de datos importante dentro de la organización, pero un volumen de datos estructurado. Ese es el primer paradigma que debemos tener en cuenta. Cuando mi información corresponde a una entidad de negocio, a un proceso transaccional dentro de la organización, y esos datos de alguna manera tienen una metadata, una estructura, puedo pensar en manejar una bodega de datos dentro de la organización. Las bodegas de datos cubren propósitos específicos. En las metodologías de diseño y desarrollo de las bodegas siempre hablamos de las preguntas de negocio. En todas las metodologías partimos como haciendo una reingeniería. Primero, ¿qué quiero responder de mi negocio con los datos estructurados para pensar cómo y qué tipo de bodega voy a construir? Un ejemplo de una bodega, el más típico, es para las transacciones de ventas de cualquier organización. Yo debería, previo a iniciar el desarrollo, la construcción de mi bodega de datos, tener claros los alcances de pregunta de negocio que quiero responder con esas estructuras de bodegas de datos. Entonces, ¿cuándo construir la bodega? Cuando mi volumen de datos es importante, pero con la claridad de que esos datos corresponden a una entidad de negocio, por lo tanto, tienen una estructura que yo puedo traducir en una capa semántica de un motor de base de datos. ¿Qué consideraciones? Edgar nos comentaba una importante, y también empezando a ilumbrar un poco las diferencias entre las tecnologías. Cuando yo diseño una bodega de datos, debo pensar en un componente de hardware importante, porque es un volumen de datos, primero, que debo almacenar, debo destinar un repositorio para esos datos, y segundo, debo generar un buen canal de recuperación de esos datos. Al ser datos estructurados, su consulta también se hace estructurada. Entra aquí en juego el lenguaje de consultas, entonces estoy de cierta manera limitado a utilizar un único lenguaje para recuperar esos datos estructurados. Y al igual que las bases de datos, la invitación sería romper el paradigma. Hay que tener claro, es un propósito muy puntual el que yo quiero alcanzar con una bodega de datos. Son unas preguntas de negocio y unas áreas específicas de negocio las que voy a cubrir, y siempre mi información va a estar estructurada. Ese sería el concepto y las prácticas con el tema de las bodegas de datos.
Nelson, muchas gracias. Dentro de todos los conceptos importantes que nos acabas de transmitir, quiero resaltar uno que me parece muy importante al momento de construir una bodega de datos, y es que debemos de partir del conocimiento y de la claridad de las preguntas de negocio que debamos a responder, para luego pensar muy bien cuáles son los datos y cómo nos vamos a traer esos datos para construir la bodega de datos o el data warehouse. Y precisamente, Edgar, quiero consultarte, ¿las bodegas de datos son compatibles con virtualización de datos? Definitivamente, te puedo decir que en mi experiencia nunca he estado en un proyecto donde las bodegas de datos no sean una de las fuentes para la parte de virtualización. E incluso una iniciativa de Data Lake o de Data Warehouse puede ser apoyada con una iniciativa de virtualización de datos. Imagínate una organización donde tiene gran volumen de información, por ejemplo, de ventas, y toda esa información, como hablaba Nelson, ahí voy a contestar la respuesta de negocio que tiene que ver con las ventas, pero para hacer cada una de ese análisis voy a tener que extraer millones de registros de mi base de datos del punto de venta, por ejemplo. A lo cual, tal vez en un tema de virtualización, no sería tan conveniente en ese momento ir y consultar directamente a la base de datos del punto de venta. Tengo esa información en el Data Warehouse, la combino con mi información de clientes o de producto, de tal manera que esa extracción ya no van a significar millones de registros, sino que voy a poder contestar de manera mucho más efectiva la pregunta de cuál ha sido el desempeño de tal producto, en tal región, por cliente, por tiempo. Entonces, definitivamente es compatible una estrategia de Data Warehouse y puedes obtener un mejor retorno de inversión si lo potencializas con una capa de virtualización, ya que estarías poniendo ese componente de autoservicio que a veces es muy complejo en otras estrategias. Gracias, muchas gracias, Edgar. Bueno, recapitulemos entonces, las bodegas de datos al momento de diseñar la fundamental partir de las preguntas de negocio, como bien lo acaba como bien nos acaba de comentar Edgar, pues las bodegas de datos son completamente compatibles con una estrategia de virtualización. Quiero que ahondemos un poquito en el tema de bodegas de datos en el sentido que necesitamos considerar procesos ETLs. Y Nelson, quiero acá preguntarte cuáles son precisamente los beneficios que nos ofrece una solución de ETL. Sí, Daniel, para todas las tecnologías que hemos venido vislumbrando, siempre va a haber una capa previa y es preparar los datos. Incluso para el data lake, si nos vamos muy a la academia y a la literatura, nos dicen que el data lake es llevar la información sin hacerle ninguna gestión, ningún tratamiento. Lo que quiero es utilizar un repositorio para guardar mis datos como los tengo de forma nativa. Eso aplica muy bien para el concepto y para los libros, está perfecto, pero ya cuando lo materializamos en nuestras organizaciones, nos vamos a encontrar que incluso en un data lake hay que hacer una gestión y un tratamiento de los datos. Ese tratamiento se logra por medio de un proceso, y ese proceso es el proceso de ETL. El ETL, más que una herramienta, para que todos lo aclaremos, es toda una metodología de tratamiento de datos, de limpieza, de unificación, de integración de datos. Por eso las herramientas de ETL han ganado tanta relevancia en el mercado precisamente por sus capacidades. Me permiten darle a los datos un alcance muy amplio, previo incluso a llevarlo a sus repositorios o a su estrategia final de la analítica. Sea para llevar los datos a una bodega o para llevarlos a un repositorio tipo Data Lake, o cualquier otra de las estrategias de masiva de tratamiento de datos, siempre vamos a pensar en una capa intermedia que la resolvemos con ETL. Conceptos importantes que sería interesante que nos ganáramos de la conversación
el ETL más que una herramienta, es toda una metodología de tratamiento de datos. Por eso siempre encontramos el par de que en el tratamiento de los datos generalmente se invierte entre el 70 o el 80% de la fuerza de trabajo en cualquier proyecto de análisis o tratamiento y gestión de datos. Y sigue siendo así, y la verdad no creo que en el corto tiempo vaya a cambiar. Entre el 70 y el 80% del esfuerzo de los equipos de trabajo está en identificar los datos, lograr unificarlos, extraerlos, moverlos, limpiarlos y alojarlos en sus repositorios finales. Y entre un 30 o 20% del esfuerzo final está para el tema de la explotación de esos datos. Aquí se van a sentir un poco algunos corazones de las personas que trabajan con la explotación de los datos, porque no deja de ser un esfuerzo grande, importante, y de hecho es lo que verdaderamente visualiza al dato ante las organizaciones, pero definitivamente los procesos de ETL son robustos dentro de todo este ciclo de vida de los datos. Vale, Nelson, muchas gracias. Digamos que es importante resaltar que en TIPCO pues contamos con soluciones tanto para hacer procesos de ETL como hacer procesos de virtualización de datos. Y Edgar, quiero que nos cuentes un poquito pues cuáles son esos beneficios que nos ofrece una solución como lo es precisamente TIPCO Data Virtualization para hacer procesos de ETL. Y quiero también, Edgar, si nos puedes hacer un poco de hincapié en lo que nos comentaba Nelson, si bien en los procesos de ETL, en un proyecto, digamos, integral de analítica, nos podemos tomar cerca del 70-80%, en esos procesos, en virtualización de datos, ¿pasa lo mismo? Cuéntanos un poco, Edgar. Una de los beneficios que tiene una capa de virtualización es que simplifica ese proceso de conexión a las fuentes, de tal manera que vas, conectas una fuente, hace una introspección y nos trae los metadatos de esas fuentes. Esta misma capa de virtualización te va a ayudar a identificar relaciones entre las diferentes fuentes, ya sean tablas en una misma base de datos o tablas en diferentes bases de datos. Entonces, esa capacidad de poder hacer esa conexión, identificar cómo se relacionan los datos, y después tú hacer sobre esa capa de virtualización, hacer pruebas de combinaciones de esos datos, facilita un poco más o hace un poco más ligero el trabajo del analista de datos, que en vez de tener que hacer una extracción, vaciarla en el data warehouse, combinarla y después ver el resultado, acá simplemente lo haces de manera virtual. No es para todos los casos de uso, evidentemente, pero te funciona para hacer mucho más ágil ese desarrollo ante las solicitudes del negocio. Ahora quiero un reporte que tenga esto en específico, que tenga estos filtros, que tenga esta combinación, en vez de estar creando nuevas extracciones, transformaciones, y después físicamente comprobar que resultaron o no. Cuando lo haces de forma virtual, es mucho más sencillo el poder generar esos nuevos, llamémoslos artefactos de información para entregar hacia los usuarios. Y esto en una filosofía de diseño que tiene en específico la virtualización de datos, donde lógicamente tienes la capa de conexión a los datos, la capa, le llamamos física, donde simplemente haces una relación a uno, donde empiezas a combinar los datos, y al final lo que llamamos la capa de aplicación. Todos esos son vistas finalmente, scripts, que siguen existiendo ahí, que te van a permitir su reutilización y te van a evitar tener que hacer muchas más réplicas de la información. Tú sacaste el dato de IDC, también hay un dato de IDC que no tengo ahorita exactamente el nombre del reporte y la fecha, pero un buen porcentaje de los datos que se han producido en los últimos años son consecuencia de réplicas, o sea, es el mismo dato replicado diferentes veces, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la tecnología, los negocios, y así es como funciona? Con la capa de virtualización nos da esa ventaja de poder reutilizar todos esos artefactos sin tener que volver a replicar datos y poder, lo que ya había comentado, hacer iniciativas de autoservicio.
que para el usuario de negocio sea mucho más fácil conectar su herramienta de analíticos a través de esta capa de virtualización, en vez de tener que estar gestionando cada vez con la gente de tecnología, el ir y hacer la conexión, hacer otra réplica, crear otro modelo, otra vista. Y otra cosa que tiene específico la capa de virtualización, la solución de virtualización de TIBCO, es la capacidad de que por medio de una página web los usuarios puedan conectarse y identificar todos esos artefactos de datos que ya existen en la capa de virtualización, poder crear sus propios flujos para mejorar esos datos o hacerlos mucho más específicos a lo que quieren como resultado. Entonces el autoservicio va más allá de gestionar la conexión de las fuentes y traer la información, sino que también ellos pueden crear un set de datos mucho más específico para las respuestas que pueden obtener. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con una solución que maneja datos, con gobierno de datos, saber el origen de los datos, integrarse con los ambientes de seguridad de los clientes en cuanto a autenticación y identificación del usuario. Vale, Edgar, muchísimas gracias. Bueno, el dato que mencionabas de IDC precisamente es que de lo que les comentaba al inicio, de esos cerca de 33 exabytes que han sido creados en los últimos años, solo el 15% de estos son datos nuevos. El resto precisamente se generó a través de replicación, de distribución, lo que se corre precisamente hoy en día un riesgo al interior de las compañías, y es precisamente la gobernabilidad, los problemas de privacidad, el storage, digamos, y todo ese almacenamiento que necesitamos para esta gran cantidad de datos. También nos mencionabas un poco, Edgar, pues que no para todos los casos de uso, digamos, la virtualización puede ser, digamos, el camino correcto. Así que, Steffi, quiero que nos cuentes un poco y nos menciones algunos casos de uso importantes que debamos, digamos, tener presente para que vayamos o sigamos más bien aterrizando los conceptos. Listo, sí, claro que sí. Entonces, bueno, recapitulemos un poquito lo que hablamos sobre virtualización. El objetivo es crear una versión de los datos consistente y orquestada a partir de todos los datos dispersos que tenemos, ¿cierto? Pero sin el esfuerzo de tener que mover físicamente esa información y todo lo que comentabas de gobierno, de storage, de seguridad. Que la ventaja es que simplemente consultamos los datos, recuperamos lo que necesitamos, pero todo virtualizado. Nada es movido físicamente. Entonces quiero que nos pongamos en un escenario que seguramente están muy familiarizados, y es, supongamos que en nuestra empresa tenemos la base de datos de operaciones en Oracle, ¿listo? Pero también tenemos implementados SAP con algunos módulos. Y claro, las diferentes unidades de negocio empiezan a pedirme información, y a pedirme vistas, y a pedirme tablas, y a pedirme reportes, y dashboard, y un dataset para una iniciativa predictiva, también un dataset para alimentar un sistema operativo o un aplicativo operativo. Y entonces la demanda del negocio de información empieza a crecer exponencialmente. Entonces necesito otra tabla y otra vista y otra columna, y la información en las fuentes crece, y por supuesto los requerimientos también. Y llega un punto en el equipo de datos pues que no podemos sortear tanta demanda de información y lo sobrecargamos. Entonces los tiempos para llevar al negocio la información se empiezan a crecer exponencialmente, y entendemos la sobrecarga del equipo de datos, pero también entendemos pues el negocio que se siente frustrado porque tiene la información en las fuentes, pero tiene que esperar un montón de tiempo para poderlo obtener, para poderlo accesar y para poder utilizarlo como soporte para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué empieza a hacer cada unidad de negocio? O hacen sus iniciativas de bodegas, de un data mart internamente para ellos solitos, o empezamos a jugar con los múltiples archivos, ¿cierto? Entonces el archivo de Excel va bien, el correo va bien, entonces lo guardo en SharePoint, entonces lo guardo en una ruta compartida, entonces amplío el almacenamiento y empieza a crecer la descentralización de la información, y obviamente no tenemos gobierno. Pero vamos a subir un poquito la complejidad de este escenario, y entonces ahora mis usuarios también consumen información de web service, ¿sí? Y conceptualmente y técnicamente un web service no está creado para que sea almacenado en una bodega de datos, ¿sí? Digamos que
no es la estrategia adecuada porque ni técnica ni conceptualmente están diseñados para eso. Pero aún así, mis usuarios lo necesitan para su información. Pero también los usuarios empezaron a generar datos y a consumir datos y a requerir datos de un servicio en la nube, del que puedo o no ser dueño de la información, como con Salesforce, que en algunos casos las empresas sí son propietarias de los datos, pero en otros no. Entonces tengo que pagar por la información, o tengo una ventana muy pequeñita de tiempo para descargar los datos, o tengo que hacer una descarga completa y no puedo con incrementales. Y si le sumamos a eso, por ejemplo, que también estamos trabajando con fuentes de Big Data, como un MongoDB, pues ya Big Data de por sí es big, entonces ¿cómo voy a mover Big Data, cierto? ¿Cómo voy a mover físicamente esa información a una bodega de datos, por ejemplo, para poblar un data mart que al final sea transmitido al negocio? Vemos que este es un escenario súper complejo en el que podemos identificar 4 puntos. 1, la complejidad crece, ¿cierto? Cada día para el negocio. 2, la complejidad pues deriva obviamente mayores costos, mayor tiempo, mayores recursos que necesito. 3, no puedo administrar sobre principios ágiles. Y 4, pierdo la confianza del negocio. ¿Por qué? Porque me demoró mucho tiempo en llevarle los datos, pero también puede que esa no sea la fuente completa de la verdad. Puede que no sean del todo consistentes, puede que no haya calidad de la información. Entonces, ese es mi primer caso de uso, cuando tengo una complejidad bien importante. Y aquí con este caso no quiero desvirtuar, obviamente, la importancia de la bodega de datos, porque ya Nelson nos explicó súper bien la importancia que tiene dentro de las organizaciones, sino que quiero posicionar una solución como Data Virtualization cuando tenemos estos escenarios tan complejos. ¿Listo? Y voy a pasar a mi segundo escenario antes de la solución, y este segundo caso de uso está relacionado cuando tengo fuentes que son en tiempo real. Entonces, ¿qué necesito? Enrutar los datos que son generados por esos dispositivos de streaming a un repositorio, un repositorio de Word. Pero en ese proceso, obviamente, tengo que enriquecer los datos, tengo que hacer validaciones, tengo que integrarlos con información que probablemente no es en fuente real, y después tengo que disponibilizarlo a una amplia variedad de aplicaciones, bien sea de la operación o bien sean analíticos. Y todo eso tengo que hacerlo además cumpliendo con los temas de seguridad del data center, temas de seguridad de la nube y temas de seguridad de mi dispositivo at the edge. Entonces, claramente este es un escenario bien complejo y una solución de virtualización nos permite abordarlo ágilmente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a más de 300 fuentes de datos, ¿cierto? 300 conectores, que es específicamente el producto de TIBCO, y entre ellos 90 son en tiempo real. Tenemos los más comunes, que son obviamente Kafka, MQTT, un JMS, unos IPI, y después, una vez que yo ya he accedido a esos datos, como nos contaba Edgar, pues empiezo a enriquecerlos, a integrarlos, a modelarlos, a transformarlos, a generar mis vistas y mis capas que después envío o que después transmito al negocio por diferentes estrategias. Entonces puede ser un dato como servicio, puede ser también un data hub empresarial, puede ser una base de datos lógica, puede ser, por ejemplo, un data lake virtualizado también. Podemos tener también un Data Factory, y ahí les recomiendo que profundicen más en ese tema de Data Factory, porque para Gartner es una de las tendencias de 2021 sobre la gestión de los datos y de aquí a los próximos años. Entonces, una solución de virtualización justamente me permite poner a disposición del negocio toda esa información que ya consumí sin pagar el precio del movimiento de los datos, sin pagar el precio de un proyecto largo y complejo de empezar a modelar la información con otro tipo de estrategias. Y justamente sobre ese punto pues tenemos otras ventajas, y es que tenemos también la optimización de consultas, porque Data Virtualization tiene un componente que nos permite mejorar el rendimiento de esas consultas entre 7 y 10 veces a si, por ejemplo, yo estuviera evaluando un performance normal. Tengo también la capacidad de cumplir con todas las regulaciones de seguridad, bien sea de autenticación, de autorización o de cifrado, y además puedo, si necesito, si es requerido, pues almacenar la información en caché. Digamos que tenemos varias ventajas, varias bondades de este tipo de soluciones cuando tenemos un escenario bien complejo y tenemos poco tiempo, pocos recursos y poco dinero también para este tipo de implementaciones. Y el otro escenario que les quería contar también, o bueno, el tercer caso de uso, es el de Master Data Management.
Sabemos que este tipo de implementaciones tienen 4 sabores, o como 4 estilos de despliegue. Podemos tener de consolidación, de registro, descentralizado y de coexistencia. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues implementamos la combinación o uno solo de ellos, pero con una solución de virtualización nosotros podemos acceder a los datos maestros y a los de referencia, usar una tabla de indexación que justamente nos asocia a esas entidades de datos maestros con los datos de registro. Y una vez que yo ya los puedo combinar, pues genero esas vistas 360 grados que son súper completas, que es finalmente el objetivo con una implementación de Master Data Management. Puedo también disponibilizar y exponer esa información como un servicio de datos para que otras aplicaciones, otros portales que pueden ser de la operación o que pueden ser analíticos, pues los tomen y los consulten, aunque sean de diferentes fuentes, esos datos maestros. Puedo también hacer uso de una tabla de referencias cruzadas que viene dentro de la solución, que nos permite consultar los datos detallados, pero asociarlos obviamente con las entidades de los datos maestros. Y también nos permite, por ejemplo, automatizar la búsqueda de las relaciones entre los datos y los datos maestros, o guardar en caché las consultas más recurrentes de esos datos maestros para propender por la agilidad. Entonces, digamos que estos son 3 casos de uso muy comunes. Y para resaltar el tema de streaming, pues TIBCO es uno de los pioneros en virtualizar los datos en tiempo real, ¿sí? Digamos que el resto de soluciones ha ido detrás en ese tipo de implementaciones, pero TIBCO fue el pionero en permitir justamente la virtualización de streaming. Eso sería, Dani. Vale, Esther, gracias. Bien interesante los 3 casos de uso que nos mencionas. Quiero, las personas que nos acompañan, por favor los invito a que nos vayan dejando sus preguntas. Ya en un momento las voy a leer, aquí ya tengo varias preguntas. Antes de continuar, quiero dejarles en pantalla una pequeña encuesta. Vamos a saber cómo se está moviendo hoy, digamos, cómo se están moviendo al interior de sus compañías. Edgar y Nelson, quiero hacerles una pregunta a ambos, y es desde el lado de bodegas, desde el lado de virtualización, ¿qué pasa si mis datos están dispersas? Es decir, si están tanto cloud como on-premise. Entonces, Nelson, si inicialmente nos cuentas desde el lado de bodegas y luego Edgar desde el lado de virtualización. Perfecto, Daniel. En el caso de las bodegas de datos, ese mundo mixto, cuando yo debo pensar en diseñar una estrategia para el tratamiento de datos con información on-premise e información en la nube, claramente mi solución se decanta para una bodega de datos que se aloje en la nube. Es un proceso traumático, porque la realidad es esa: tener soluciones en premise, ir a la nube a traer datos. Esa no es la estrategia más viable ni más fácil de gestionar la información. Si un porcentaje importante de la información, alrededor de un 25-30% de los datos, ya están alojados en repositorios en la nube, claramente la solución de Data Warehouse debe apuntar a migrar o irse a la nube. Para este tema, Daniel, simplemente comentar, a nivel de las estrategias de desarrollo de bodegas de datos, ya no hablamos de lo que se planteó en la década de los 80, ya estamos hablando de metodologías para bodegas de datos versión 3, que son totalmente compatibles con soluciones en la nube y con el escenario que Daniel está planteando. Incorporan soluciones de metodologías para desarrollo ágil, están pensadas 100% para hacer nube, y la invitación a las organizaciones es: sus datos on-premise en algún momento se van a ir a la nube. Entre más rápido se vayan, mucho mejor. Ese es el escenario. Gracias, Nelson. Edgar, adelante, por favor, desde el lado de virtualización. ¿Qué pasa si mis datos están cloud o on-premise, o en ambos sentidos? Pues muy parecido a lo que comenta Nelson, y bueno, qué bueno la pregunta, porque a veces esa es una preocupación constante de los clientes. Ya estoy en un ambiente híbrido, tú me traes una solución, ¿en dónde la voy a desplegar? On-premise, en la nube, porque mis datos están así distribuidos, y bueno, está diseñada para funcionar y combinar diferentes fuentes que estén on-premise o que estén en la nube, en nubes públicas, en nubes privadas.
incluso nubes que no sean del cliente. Entonces, por ese lado así se ha diseñado la solución, se van agregando conectores para poder facilitar esa integración. Tenemos, por ejemplo, conectores ya que vienen en la solución para Azure Data Lake o para S3 en Amazon. Entonces, no es una preocupación ya para los clientes, es una, en cuanto a la implementación y el diseño, pues sobre eso se determinará si el mejor lugar para hacer el deployment de TIBCO Data Virtualization va a ser on-premise, una nube o una cuestión híbrida, dependiendo de dónde estén la mayoría de las fuentes, los usuarios, pero eso ya no es algo que detenga una implementación de una capa de virtualización. Podemos resolver muy fácilmente el dilema de un ambiente. Ok. Vale, Edgar, muchísimas gracias. Quiero dejarles en pantalla otra de las preguntas que queremos testear, y es si consideran que sus compañías pues tienen retos en la consolidación e integración de datos desde diferentes fuentes. Voy a comenzar, o más bien comencemos a leer las preguntas que nos hacen los asistentes, y hay una pregunta bien interesante, Edgar, que quiero hacerte, y es con respecto a la virtualización, y nos pregunta si se genera una sobrecarga al sistema transaccional, si por eso precisamente hay que tener algún volumen, algún tope en el volumen de datos para que sea viable, y en qué condiciones usarlo, Edgar. Bueno, ahí hay varias estrategias para poderlo resolver. Una de ellas es, siempre que vas generando nuevas vistas y combinando los datos, el optimizador de la misma capa identifica con base a la cardinalidad de las diferentes fuentes, por ejemplo, cuál es la mejor estrategia para extraer los datos. Normalmente, en la mayoría de los casos, esa estrategia va a permitir un impacto casi imperceptible en la fuente original de los datos. Pero digamos que hay una búsqueda que por su naturaleza, por más que hagamos una optimización de esa búsqueda, aún así la extracción de los datos sean millones de registros, porque así es como se va a hacer como lo que se necesita para la aplicación que está exigiendo el usuario. Entonces lo que podemos hacer es utilizar, como lo comentó Estefanía, una estrategia de caché, donde para esa búsqueda en específico, extraer esa cantidad enorme de datos y ponerlos en un caché que puede ser cualquier base de datos, de tal forma que la capa de virtualización identifica que cuando le están pidiendo los datos para esa búsqueda en específico, una parte no la va a ir a traer directamente de la fuente original, sino que la va a extraer de esa capa de caché y la va a combinar con los demás datos. Entonces, hay muchas formas, como te digo, de atacar. Una es refinar la búsqueda, una es utilizar la optimización de la búsqueda, o utilizar la capa de caché. Vale, perfecto, Edgar, muchísimas gracias. Hay una pregunta también bien interesante que nos hacen en el panel de preguntas, y quiero, Nelson, que nos ayudes con esta pregunta, y es si las bodegas de datos consideradas están en su recta final. Daniel, la pregunta puntual sería un no muy grande por todo lo que hemos venido conversando. En este mundo tan acelerado en el que andamos, muchas tecnologías yo creo que nacen con una lápida a las espaldas, las conocemos y a las 2 semanas ya estamos hablando de qué tecnología las va a reemplazar. Creo que las bases de datos transaccionales y las bodegas de datos ya demostraron con creces su importancia, se posicionaron, ganaron su lugar, van a seguir siendo un elemento importante del engranaje de los datos. Un dato puntual lo podemos referir del DAMA, la Institución Internacional para la Gestión y el Gobierno de los Datos. Siguen teniendo un apartado exclusivo para los Data Warehouse. Están a punto de liberar su último estándar y no lo van a retirar. Y algo que sí es importante es que retiraron el de Big Data e incluyeron el de virtualización de datos. Esto nos da una tendencia clara de lo que va a pasar. Los datos vamos a empezar a virtualizarlos
para librarnos de todo lo que hemos venido hablando, réplicas innecesarias, la complejidad del manejo, almacenamiento alto. Vamos a seguir virtualizando, esa de aquí en adelante va a ser el camino de los datos, pero tiene un componente importante los Data Warehouse. Como les decía, ya hablamos de versiones de Data Warehouse 3 del Data Warehouse Institute, entonces creo que van a seguir siendo un jugador importante en toda la mesa de tratamiento de datos. Vale, Nelson, muchas gracias. Dejo la última pregunta en sus pantallas y Estefi nos pregunta si IT Innova, si nosotros pues tenemos referencias, experiencias tanto de virtualización como de bodegas en la región. No sé si nos puede referenciar algún par de, digamos, de proyectos, de casos de éxito. Sí, hemos tenido un par, incluso la mayoría de implementaciones que hemos hecho combinan las dos estrategias, porque como dijimos, aquí no se trata de ponderar una sobre la otra, sino de posicionarlas las dos de acuerdo pues a las necesidades, a los requerimientos y al caso de uso específico. Entonces, dos implementaciones que quiero resaltar, una en la que tenemos un volumen bien importante de datos y la información no podía ser agregada a una dimensión de análisis que fuera muy grande, entonces, claro, la información explosionó en una cantidad importantísima de registros y ahí empezamos a evaluar cuál estrategia era mejor, ¿cierto? Si era la de virtualización, la de bodega, cuáles eran los datos que iban a estar en frío, cuáles eran los datos que iban a estar en caliente y de esa manera pues definimos una arquitectura adecuada para responder a las necesidades de negocio, que no solamente incluían un tema descriptivo de contarme en un tablero qué pasó, sino también un tema predictivo que tenía que seguir evolucionando para validar justamente la validez de los modelos, valga la redundancia, que ya se habían planteado. Obviamente pues no podemos dar nombres de clientes, pero la experiencia sí está y muy importante resaltar que van de la mano las dos soluciones. Gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta, ya tenemos pocos minutos. Y Edgar, quiero que nos apoyes con esta pregunta y nos dicen si podemos integrar diferentes herramientas de visualización de datos, en este caso con virtualización de datos. Sí, de hecho es una de las características cuando hablamos del tema de autoservicio. ¿Qué más me gustaría a mí que se usara la capa de virtualización de TIBCO y también nuestra herramienta Spotfire para extraer los datos o para explotar los datos, pero no hay una dependencia entre la capa de virtualización y la herramienta de analíticos. Se puede usar casi cualquier herramienta de tercero. No imagino una que no, pero no hay ahí una dependencia. Es una de las grandes ventajas de una solución de este tipo. Pues bien, Nelson, Estefanía, Edgar, muchas gracias por aceptar venir a tomarnos un café el día de hoy y hablar de datos. Seguramente los invitaré próximamente para seguir hablando de otras tendencias. Estefanía mencionaba una bien importante como lo es Data Fabric, que pues, viene tomando bastante fuerza digamos, en el campo organizacional al momento de administrar nuestros datos. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Les estaremos enviando esta grabación. Y bien, Estefanía, Nelson, Edgar, muchas gracias y que tengan un feliz día. Buen día, gracias. Gracias, Daniel, muy amable. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.